Listo. Esto es lo que había dicho el compañero Pedro Luis el día de ayer, que un vector al que no se le ha asignado representación, pero yo no te escuché bien, ¿era eso, Pedro Luis, o querías agregar alguna otra cosa? No, profe, ese era mi único comentario respecto a su pregunta. Ok. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar cómo sería un vector en abstracto. Yo podría tener, por ejemplo, digamos que cuando yo decido, eh, cuando yo decido dibujar estos ejes como los estoy dibujando, de alguna forma yo estoy escogiendo una representación para el vector, ¿cierto? Entonces, lo mejor que yo podría hacer sería, por ejemplo, cortar estos ejes de acá y simplemente dibujar un punto. Este punto de acá, ese punto, un vector en abstracto, eso simplemente es un punto que está en el espacio tridimensional, pero la forma como yo represente ese punto va a dar origen a las coordenadas que yo le voy a asignar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, peguemos por acá los ejes y entonces, si yo, por ejemplo, decido describir ese punto de forma tal que existe una distancia, por ejemplo, R desde un origen en un sistema tridimensional de coordenadas hasta ese punto. Y este punto, bueno, y esta distancia está formando un ángulo θ con el eje Z positivo. Entonces yo acá tendría dos coordenadas, tendría R y θ, pero esto es un punto en el espacio tridimensional, entonces me faltaría una. Lo que voy a hacer es que voy a proyectar este punto sobre el plano XY, y a ese punto le conozco las proyecciones correspondientes sobre el eje X y el eje Y, ¿cierto? Muy bien. Y voy a determinar cuál es la distancia que hay desde el origen hasta la proyección del punto sobre el plano XY y esa distancia formará un ángulo de phi con el eje X positivo y esa será mi tercera coordenada. Entonces digamos que si yo decido eh, encontrar ese punto mediante una distancia directa del origen al punto, teniendo en cuenta cuál es el ángulo que forma con el eje Z y cuál es el ángulo que forma la proyección de esa distancia con el eje X positivo, entonces yo puedo representar este punto de forma cartesiana. Acá este punto ya está representado, ¿cierto? Entonces voy a establecer algo de notación. Pues notación. Antes, digamos que este era un vector V. Antes que yo representara el punto, este vector era un vector en abstracto, simplemente un vector que lo voy a escribir así, y esto se llama un ket. Listo. Una vez yo represente el vector, por ejemplo, este vector, como por ejemplo VR en dirección R más VT en dirección ET más V phi en dirección de phi. Acá este vector ya está representado. ¿Qué es lo que yo hice? Básicamente lo que yo hice fue que proyecté este punto en rojo. Chicos, esto puede ser un poco, esto es complicado.
sea, esto no es sencillo, por eso yo le he insistido a los chicos que están viendo cuántica y asistan a este curso. Entonces, esto, digamos que si uno no está acostumbrado a pensar en abstracto, esto es muy complicado. Entonces, a ver, una vez yo represente el vector en una base, es como yo hacer una proyección del vector sobre la base en particular, ¿cierto? ¿Cómo se escribe esto? Entonces, el vector yo lo había escrito como un ket, el ket de V, y acá yo estoy proyectando ese ket de V sobre una base R, teta y phi, ¿cierto? Esto es una proyección o lo que nosotros conocemos como un bracket en mecánica cuántica, ¿cierto? Bueno, muy bien, aunque esto, aquí como lo tengo yo, este vector como está acá escrito, es básicamente la superposición de unas proyecciones multiplicadas por un ket. Pero ya vamos a ver un poquito más qué significa eso, listo. Esto es simplemente álgebra lineal. Lo que pasa es que este es un álgebra lineal con otro idioma. Digamos que yo estoy modulando el lenguaje que típicamente nosotros hemos utilizado para describir la álgebra lineal, ¿cierto? Entonces, acá los vectores no representados se llaman kets. Entonces, ket, un vector abstracto, no está representado, ¿cierto? No está representado en ninguna base. Bueno, muy bien. Entonces, este ket, si yo, por ejemplo, digo, vamos a ver una cosa. Entonces, base para espacio vectorial R2, ¿cierto? Entonces acá yo básicamente tendría lo siguiente, tendría que la base W para R2 sería, por ejemplo, I y J, ¿cierto? I y J, ¿quiénes son I y J? I es igual al vector 1, 0 y J es igual al vector 0, 1, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces este es el lenguaje convencional del álgebra lineal, ¿cierto? En el lenguaje, por ejemplo, de los ket, yo podría decir, el lenguaje ket, yo tendría una base para un espacio vectorial, ya no necesariamente es R2, porque R2 es un espacio euclidio. ¿Qué significa euclidio? Que tiene una norma euclidiana, pero no todas las normas son euclidianas, hay diferentes tipos de normas, ¿cierto? Entonces, una norma puede ser euclidia o una norma puede ser no euclidia, como por ejemplo en el caso de relatividad especial, ¿cierto? Entonces, digamos que eso puede variar mucho. Entonces yo voy a colocar acá un espacio simplemente de dimensión 2 y este espacio tiene como base, como son espacios geométricamente isomorfos, es decir, la geometría de los espacios es igual, aunque puede que la norma sea diferente, ¿cierto? Entonces, o la forma como se calcula la norma. Pero un espacio en dimensión 2 tiene dos vectores base, que yo aquí les voy a llamar, por ejemplo, el vector A1 y el vector A2. ¿Cierto? Entonces A1 simplemente es un vector base y yo lo voy a representar como, o lo voy a escribir como el ket de A1. Y A2 lo voy a escribir como el ket de A2. Así como en R2 todo vector se puede escribir, entonces V, el vector V que pertenece a R2, tal que V en R2 se puede escribir como Vx en I más Vy en J.
Entonces, todo vector se puede escribir como una superposición de la base, ¿cierto? Milady, una pregunta. Yo tengo conectada dos veces. ¿Tú estás conectada dos veces o hay alguien que está conectado con tu cuenta para poder tener en cuenta la asistencia? Milady, ¿sí me escuchas? Bueno, chicos, si hay alguien conectado, porque Milady no me está escuchando, no me está respondiendo, si hay alguien conectado con la cuenta de Milady, cuando se tome la asistencia no va a aparecer el nombre. Y parte de la evaluación del curso es la asistencia, entonces les recomiendo que se conecten con el nombre que es, ¿cierto? O si de pronto se conectan con otro nombre, pues cambien el nombre cuando se conecten, ¿listo? Sí, Disculpe, profe, profe. creo que me di cuenta que al parecer soy yo. Lo siento, ya cambié el nombre. ¿Quién eres tú? Oscar Ruiz, sino que pues no sé por qué aparecí con el nombre de Milady, tal vez por el enlace. Porque Milady te mandó el enlace para ingresar, Sí, señor, creo que sí. pero, pero te tenía que haber enviado el enlace para inscribirte en Zoom, para que quedaras con tu nombre. Yo le envié los dos links para inscribirse y el otro para ingresar. Pero no para inscribirse en el formulario, sino para inscribirse en Zoom. Porque como esto es una reunión recurrente, te tienes que escribir, Oscar, en ese enlace de Zoom. Listo. Pero pues por el momento, mira a ver cómo haces para que te quede el nombre ahí, para yo poder saber, porque entonces cuando vaya a pasar la asistencia no vas a ver, listo. Listo, profe. Bueno, muy bien. Entonces acá lo que nosotros tenemos es que también en este espacio de dimensión 2 todo vector arbitrario, yo voy a llamar un vector arbitrario, por ejemplo, acá, el ket alfa, se puede expresar como la superposición de la base. Entonces esto sería C1 por el ket de A1 más C2 por el ket de A2. Aquí ni alfa ni los kets están representados, ¿cierto? De ninguna forma, están en abstracto. Y esto es lo que nosotros conocemos como una superposición lineal, ¿cierto? Esto es muy importante. Mecánica cuántica es una disciplina de la física, digamos, que versa fuertemente sobre la superposición. Chicos, regálenme un segundo. Y mi esposa me pidió un favor ahora y me olvidó hacerlo. Un segundo. Hola chicos, es que estamos en empacada para mandar para la ciudad de Pamplona. Nos vamos a mover nuestra vida para Pamplona. Entonces estamos empacando en cajas, en vainas. Tenía que hacer una cosa, qué pena. Bueno, continuemos por acá. Muchas gracias, mi lady. A ver si ahí está el compañero Oscar. Que salga en la asistencia. Oscar, Oscar, no salió Oscar. Mi lady, ¿puedes volver a tomar la asistencia, por favor, para que salga Oscar? Disculpa la molestia. Vale, profe. Bueno, muy bien. Entonces, esto es lo que es una superposición. Listo. Ya después vamos a mirar nosotros entonces cómo vamos a profundizar en lo que significa una superposición. Por el momento, simplemente quiero introducir la notación quieta. Listo. Superposición. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Eh, acá, cuando yo pensaba, por ejemplo, en una serie de Fourier f de t, estos son como una superposición de una base de un espacio vectorial, pero representada en una base continua. ¿Cierto? Recuerden que acá tenía para la serie de Fourier
Y cuando cambié de base para una base compleja, nos quedó la serie compleja de Fourier, cambiamos coeficientes y la base, ¿cierto? Entonces quedaba Cm por E a la IM omega sub 0t, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, esta superposición, por ejemplo, yo la podría escribir también como un ket. Hasta que yo no diga cómo voy a representar a F, F simplemente puede ser un ket, ¿cierto? F es un ket que está escrito en una base de tiempo, ¿cierto? Entonces, hasta que yo no les dé a ustedes los puntos de tiempo donde van a evaluar la función, eso simplemente es abstracto. ¿Sí o no? Entonces, ahora, esto podría ser como algo así. Entonces, esto sería A sub 0 medio, ¿cierto? Entonces, esto, por ejemplo, podría ser como A sub 0 medios, ¿cierto? Por el ket de 0, que es la frecuencia 0, ¿cierto? Más la superposición desde m igual a 1 hasta más infinito de un coeficiente A sub m por un ket, ¿cierto? De la frecuencia, el múltiplo m de la frecuencia, pero esto es un coseno, entonces le tengo que etiquetar que estas son bases cosenoidales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, coloquemos acá un m, o coloquémoslo así para coseno, vamos a asignar el más por paridad, coma m, y para seno vamos a asignar el menos por paridad, coma m. ¿Cuándo se convierte esto en esta serie de Fourier que yo tengo acá? Cuando yo hago la proyección, voy a hacer la proyección, ¿cierto? Entonces, esto sería la proyección de f sobre una base temporal, ¿cierto? Muy bien. Entonces, acá lo mismo, voy a tener a medios por el bracket entre t y 0, más la sumatoria desde m igual a 1 a más infinito de AM por el bracket entre t y más coma m más bm por el bracket entre t y menos coma m. Una vez nosotros proyectamos el ket sobre una base, inmediatamente ya entonces nosotros tenemos una representación, ¿cierto? Entonces, este bracket sería f de t. Este de acá simplemente sería 1, porque esto sería coseno de 0, ¿cierto? Este de acá sería simplemente coseno de m omega sub 0t. Y este sería seno de m omega sub 0t. ¿Listo? Entonces, la serie de Fourier en abstracto se podría escribir de esta forma. Antes de ser representada. Listo. Bueno, muy bien. Y esta serie compleja también. Lo que pasa es que acá los coeficientes de la serie serían complejos. Entonces, aquí es donde llegamos nosotros a un punto donde nos hacemos una pregunta. Y la pregunta es sobre la naturaleza de la base. Naturaleza de la base. Esta naturaleza de la base puede ser una base continua o puede ser una base discreta. Listo. Entonces, por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo este vector, este ket,
¿cierto? Este de acá, el ket de A, y para yo saber cuáles son las componentes de este ket, entonces yo lo proyecto sobre una base discreta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la proyección del ket A sobre el bra 1 me da la primera componente de este vector. La proyección del ket A sobre el bra 2 me da la segunda componente de este vector. Y supongamos que esto es un vector en 3 dimensiones, entonces lo proyecto sobre el 3 y esto me da A3. Esto es una base discreta porque este vector tiene un número finito de componentes, ¿cierto? Esto de alguna otra forma sería como hicimos, creo que fue la primera clase, como decir, por ejemplo, que la componente en X del vector V es igual al producto punto entre V y Y. Naturalmente sobre el producto punto entre I, pero como eso es ortonormal, esto es suponiendo que la base es ortonormal, ¿cierto? ¿Y quién sería la base acá? La base sería 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces, porque así como yo tengo que VY es igual al producto punto de V con J y VZ es igual al producto punto de V con K, ¿cierto? Y que V se puede expresar como la superposición de ellos multiplicado por la base, ¿cierto? Muchas gracias por la asistencia, mi lady. Acá también se cumple que este ket de A es la superposición de estas constantes A1 por el ket de 1 más A2 por el ket de 2 más A3 por el ket de 3. Entonces, este sería, digamos, el análogo a R3, pero en abstracto, porque aquí en R3 ya lo representé de manera cartesiana, acá no. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué sería una base continua? Entonces, para una base continua tendría un espacio de funciones. Entonces, para una base continua, ¿qué tendría yo? Yo tendría, por ejemplo, un vector phi proyectado sobre la posición. Esto simplemente sería una función phi de x, ¿cierto? Y si tengo la proyección del bra phi sobre el ket x, tendría el complejo conjugado. ¿Sí o no? Estas son bases continuas. Esto, por ejemplo, yo también lo podría hacer con el momentum. Puedo proyectar, por ejemplo, este ket sí sobre una base de momentum y esto me va a quedar sí que depende del momentum. Lo mismo, por ejemplo, si yo antes al revés quisiera proyectar sí sobre la base del momentum, esto sería sí asterisco de P. ¿Sí o no? Bueno, entonces, esto es básicamente lo que yo debo de entender como una base continua. Entonces, el ket puede ser un vector o puede ser una función. ¿Sí o no? No tiene que ser un vector, puede ser una función también. Pero el ket sería una función cuando yo lo proyecto sobre una base continua, es decir, cuando yo lo represento en una base continua. Listo. Entonces, para terminar esta discusión, simplemente que es como una discusión muy introductoria en términos de notación. Entonces, espacio ket, el espacio de los kets es un espacio vectorial W con una base, por ejemplo, ket de 1.
que es de 2, tenemos que es de M, siendo la dimensión de W igual a M, ¿cierto? Muy bien. Listo. Excelente. Entonces, acá tendría yo un espacio dual. El espacio dual. El espacio dual es el espacio Bra. Y el espacio Bra tendría una base, por ejemplo, W igual a Bra de 1, Bra de 2, Bra de M. Si uno vio un curso de álgebra lineal bien visto, uno debe de identificar inmediatamente que para cualquier operación que uno quiera hacer con vectores necesita los dos espacios. Ambos espacios, listo. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Con un solo espacio no es suficiente, necesita los dos, ¿ok? Entonces, ejemplo. Producto punto en R3. Vamos a hacer unos productos puntos en R3 y vamos a demostrar que si la base de R3 es, por ejemplo, A1, que es un vector 1, 0, 0, A2, que es un vector 0, 1, 0, y A3, que es un vector 0, 0, 1. Entonces, el producto punto en R3 necesita de unos vectores base duales, vectores base duales, que serían A1 dual. Yo voy a llamar este A1, este vector base de acá, espere que a una cosa, coloquémosle aquí el gorrito a esto. Entonces, este, por ejemplo, de acá sería la forma en la que yo represento el ket de 1. Esta sería la forma en la que yo represento el ket de 2. Y esta sería la forma en la que yo represento el ket de 3. Listo, bueno, muy bien. Vectores base duales. Entonces yo voy a representar el vector base acá dual de esta forma como este de acá, con una crucecita. Esta notación, digamos que no es la mejor notación del mundo, ¿cierto? Entonces, para que sea un poco consistente con álgebra lineal, le voy a colocar la T, como si fuera el vector A1, pero transpuesto, y al transpuesto le saco el complejo. Listo. Ese sería mi base dual y esto sería quien sería un vector fila 1, 0, 0, ¿cierto? Porque es real. A2 transpuesto complejo conjugado sería un vector fila A 0, 1, 0 y A3 transpuesto conjugado sería igual a 0, 0, 1. Esto es lo que es el espacio de los bra. Este sería, por ejemplo, el bra de 1. Esta sería la forma como yo represento el bra de 1. Esta sería la forma como yo represento el bra de 2. Y esta sería la forma como yo represento el bra de 3. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora, para yo calcular un producto interior, ¿cierto? Realmente, si yo quiero ser lo más formal del caso, vamos a decir que tengo un vector V1, o más bien, coloquémoslo así, tengo un vector V que es igual a V1, ¿cierto? Por el vector base A1 más V2 por el vector base A2
más V3 por el vector base A3. Esto sería U1 por el vector base A1, ese vector U, más U2 por el vector base A2, más U3 por el vector base A3. El producto interior o el producto punto se denota, ustedes bien lo saben, como V.U. Pero ¿cómo se calcula? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se evalúa ese producto punto? Entonces, digamos que uno podría pensar, no, pues uno multiplica componente a componente, pero ¿qué hace con la base? Realmente, la formalidad para uno calcular esto es esta. Ustedes acá lo que realmente están haciendo es que están multiplicando este punto de acá. ¿Qué significa? Significa ustedes multiplicar el dual, o sea, V transpuesto conjugado por U. Eso es lo que significa esto, ¿cierto? Realmente significa eso. Entonces, ¿qué hago yo acá? Básicamente que yo tendría este producto. Yo tendría el producto de V1, ¿cierto? Entonces acá el dual, yo tendría que, como esto es un número, entonces no tiene traspuesta, simplemente tendría V asterisco por que multiplica el dual de acá, A1 transpuesto asterisco más V2 asterisco por A2 transpuesto asterisco más V3 asterisco por A3 transpuesto asterisco, ¿cierto? Entonces, este realmente de acá sería el vector V dual en una representación dual. Listo. Y esto lo vamos a multiplicar por U1, A1 más U2, A2 más U3, A3, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿qué hago yo? Yo sí multiplico componente a componente. Entonces, digamos que en este sentido, acá sí habría un punto para denotar que yo estoy multiplicando componente por componente, ¿cierto? Pero para que el producto interior tenga sentido, yo tengo que multiplicar un vector fila por un vector columna. Yo no puedo multiplicar dos vectores columna porque no tendría sentido, eso no sería un número, ¿cierto? Entonces acá, ¿qué es lo que yo hago? Entonces me queda V1 asterisco por U1, que multiplica A1 transpuesto. Esto sería A1 transpuesto, quedó como un DAG acá. Coloquemos la T bien puesta. ¿Cierto? Entonces quedaría ese transpuesto de ahí es como. Ese transpuesto sería un vector fila 1, 0, 0, ¿cierto? Y el A1 sería un vector columna 1, 0, 0. Ahora, este producto de vectores ahí, vector fila por vector columna, eso sí es un número, ¿cierto? ¿Y qué es el producto punto? Es un número. El producto punto es una métrica, me dice qué tanto se parecen V y U. Es una proyección de V sobre U, ¿cierto? Muy bien. Más V2 asterisco por U2, acá entonces quedaría el vector A2 transpuesto asterisco, que sería 0, 1, 0, ¿cierto? Por 0, 1, 0, pero columna. Ahora más V3 asterisco por U3, por el vector fila 0, 0, 1, por el vector columna 1, 0, 0, ¿cierto? Si ustedes multiplican fila por Profe, columna, 001, profe, la última. sí, gracias.
Si ustedes multiplican fila por columna, da un número. Si ustedes multiplican columna por fila, da una matriz, ¿cierto? Ahora, si ustedes multiplican fila por fila o columna por columna, el producto, ese producto matricial no está bien definido, un producto regular. Entonces lo tienen que definir. Una de las formas en las que uno puede multiplicar una columna por una columna es con el producto tensorial, ¿cierto? Entonces, pero digamos que eso es harina de otro costal, pues. Pues acá, esto sí da un número. Esto también da un número. Esto da un número. Eso da 1, 1, 1. Entonces, V asterisco por U1 más V2 asterisco por U2 más V3 asterisco por U3. Y esto es lo que nosotros conocemos como el producto punto entre V y U. ¿Por qué hice yo esto? Yo les quería demostrar que para uno poder calcular el producto punto en R3 necesita un espacio de vectores y necesita el espacio dual. Los necesitan los dos. Por eso existe el espacio de los bra. El espacio de los bra es el espacio dual que me permite a mí evaluar métricas sobre el espacio de los kets. Solamente los kets son insuficientes, no necesita el espacio dual. Por esta razón que les acabo de esgrimir acá, pues, ¿cierto? Entonces, los libros de mecánica cuántica, digamos que para uno aprender hay dos libros que son muy buenos, hay dos libros muy buenos y hay otro par que son decentes, ¿cierto? Entonces, los libros para uno aprender mecánica cuántica, yo les recomiendo, entonces, mecánica cuántica o bibliografía para la mecánica cuántica. Listo, entonces, ¿qué tenemos acá? Primero, yo les recomiendo comenzar con un libro que se llama A Modern Approach to Quantum Mechanics. ¿Listo? Este libro es de un man que se llama John Townsend. Y ya les voy a explicar por qué esta recomendación, según lo que hemos estado viendo nosotros de la representación en un espacio funcional y la representación en espacios vectoriales y ahora la representación en espacios abstractos de vectores, ¿cierto? Entonces eso tiene una razón de ser y es que estos dos libros que les estoy mencionando son los dos libros que hacen más énfasis en la estructura formal de la mecánica cuántica. Y la estructura formal de la mecánica cuántica es álgebra lineal, pero con un espacio de Ketz y un espacio de Bras. Y acá entonces nosotros definimos las reglas, las mismas reglas que ustedes definían para los espacios lineales. En su curso de álgebra lineal las definimos acá para el espacio Ket y el espacio Bra, ¿cierto? Entonces, esto es lo que se entiende por la estructura formal de la mecánica cuántica. Libro malo de mecánica cuántica que se respete comienza por la función de onda, ¿sí o no? Entonces, la función de onda, que sería como algo así, es una representación de un ket
en una base continua. Por ejemplo, el Sakurai tiene eso en el capítulo 1, pero ya para acabarse el capítulo, o sea, primero discute la formalidad, la estructura formal de la mecánica cuántica en el espacio de los jets y los bras, que es un espacio abstracto, y ya por allá cuando va a acabar el capítulo habla de la función de onda, ¿cierto? Aquí en el libro de Townsend, venga, yo les digo dónde está eso. La función de onda en el libro de Townsend está en el capítulo 6, que básicamente es casi que la misma hoja del Sakurai, ¿cierto? El Sakurai tiene como en la página 120 y pedazos. Entonces, a ver, y acá John Townsend, en el capítulo 6, cuando apenas comienza a hablar de la función de onda, él habla de los autoestados del operador posición y comienza a explicar una función de onda como la proyección de un ket sobre una base continua. Muy buena, muy bueno que es ese enfoque, porque parte de la estructura formal de la mecánica cuántica como debe de ser, ¿cierto? Entonces, ahora, el segundo libro, ¿cierto? Se llama Modern Quantum Mechanics. De JJ Sakurai, o sea, Jun Sakurai y de Jim Napolitano. Listo. Esto, la recomendada es la tercera edición, que es la última, third edition. La tercera edición y la segunda edición, yo me compré la tercera edición porque, eh, o sea, había un tema adicional en la parte de muchas partículas, ¿cierto? Un tema adicional en la parte de muchas partículas que, digamos, me generó a mí algo de curiosidad de cómo lo iba a tratar Sakurai, ¿cierto? Entonces, esa es una razón y la otra razón es la portada. La portada de este libro de Sakurai es brutal, ¿cierto? Entonces, así de sencillo. Y entonces yo quise comprar la tercera edición, pero es básicamente lo mismo que la segunda. Y la edición que tiene la tercera, ustedes todavía, digamos, no están en el nivel para entender esa parte. Es una parte de muchas partículas, entonces, pues, no hay mucha diferencia entre la segunda y la tercera. Hay unos ejercicios adicionales también, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, esto es lo que yo les quería hablar sobre los espacios de representación. Ahora vamos a ver algo sobre el teorema de la proyección ortogonal, ¿cierto? Y vamos a resumir los espacios funcionales levemente. Entonces, yo podría decir, ¿qué podría decir yo de un espacio funcional? Bueno, pues un espacio funcional, ¿cierto? Tiene una norma, entonces define una norma de una función f de r como la norma de f de r, ¿cierto? Entonces, como esto no es un vector, hay que saber cómo se define esta norma. Listo. Bueno, muy bien. Típicamente, en términos de una integral, define una magnitud al cuadrado, ¿cierto? Define una magnitud al cuadrado de una función como la magnitud de f de r al cuadrado. Estos dos aspectos de un espacio funcional son fundamentales. O sea, no pueden faltar. Listo. Bueno, muy bien. Y define un producto interior entre funciones, ¿cierto?
define un producto interior entre funciones. Como ya lo habíamos definido, entonces esto sería, lo vamos a definir en 3 dimensiones. Nosotros habíamos hablado de esto en una dimensión, hablemos en 3. Entonces esto sería F1 de R, producto interior con F2 de R. Esto es algo muy parecido, como ustedes verán en mecánica cuántica, que yo creo que todos ustedes la verán conmigo porque Pedro y Omar pues no la matricularon, pero pues el próximo semestre la verán, ¿cierto? Y algunos ya la vieron. Hansel y Gretel ya la vieron conmigo, Yo Roger no la también, matriculé Ángel porque todavía también. no me toca, profe. Ese es el séptimo semestre. Pero eso no es de séptimo. Sí, eso es de séptimo y yo soy de sexto apenas, profe. Ah, ya, ya. O sea que usted está adelantando electrodinámica 2. No, electrodinámica 2 es de sexto, profe. ¿En serio? Venga, Pedro. Pedro, ¿usted en qué semestre está? Bueno, Pedro no me escucha, pero Pedro me había dicho que él tenía que matricular cuántica 1 y electrodinámica 2, pero que no matriculó cuántica 1 porque tenía muchas materias en matemáticas. Entonces ahí sí me perdí, hombre. Pero bueno. Entonces, esto queda como la integral sobre D3R de F1 de R asterisco por F2 de R. Naturalmente, entonces, ¿cuál sería la norma? La norma de la función. Entonces, norma al cuadrado, por ejemplo. La norma al cuadrado de la función, entonces sería norma al cuadrado de una función f de r sería igual al producto interior de la función con ella misma, ¿cierto? O sea que simplemente quedaría como la integral sobre d3r de la magnitud de f de r al cuadrado. Entonces, esto es lo que, digamos, en el espacio, coloquemos acá, en el espacio de dimensión n, que sería 3, ¿cierto? Entonces estaría la definición de esa norma al cuadrado. Coloquemos acá simplemente la magnitud así. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Es importante, hay una propiedad importante de los espacios funcionales que es la propiedad de muestreo. Listo. Entonces, propiedad de muestreo. Del espacio funcional. Esta la vamos a utilizar mucho cuando comencemos a calcular funciones de Green, del espacio funcional. Entonces, la propiedad de muestreo dice que la integral sobre f o de f de r' por un delta, como estamos en 3 dimensiones, sería un delta 3 de r menos r' de 3r'. Esto simplemente es como si yo estuviera muestreando la función f de r' sobre todo el espacio de las r's. Esto es f de r. Entonces, esta es una propiedad que vamos a utilizar mucho en funciones de Green. Espero que la apunten por ahí para que esto no genere, digamos, una confusión innecesaria. Listo. Bueno, muy bien. Y, digamos, también se podría definir una función conjugada para el delta, pero eso lo vamos a ver ya más adelante cuando veamos la transformada de Fourier. Listo. Bueno, muy bien. Estas son unas Profe, propiedades que uno, yo diría que uno tendría que tener presente cuando trabaja con espacios funcionales. Hola, Pedro. hola, profe, es que Omar me dijo que me llamó, es que justo cuando usted me llamó me llegó un domicilio, entonces por eso no estaba aquí. ¿Qué pidió? Hamburguesas que me dio como hambre. Hamburguesa. Bueno, está bien. Yo en estos días pedí hamburguesa. Dice, Entonces, perdona, Es que como está allá en Pamplona ahora ya, entonces ya se acabó la comida de casa, ya le toca, ya no quiere cocinar, ya nada, ya. Todo es comida rápida.
¿Y dónde venden hamburguesas buenas en Pamplona? Pues, profe, yo personalmente me enamoré de Garfields. Ja, ya esa vaina. Carne de gato. Sí, profe, de gato. No, de hecho la pedí ahí en Garfield. A mí también me gusta de ahí. Ah, no conozco Garfields. Cuando vaya, de pronto me como una en Garfields. Ya lo Una conocerá, vez, profe. Hay unas por que lo son menos. bien grandes, bien grandes. Triple carne exquisita, recomendada, profe, una triple carne. Venga, pero ¿por qué le ponen Garfields a una vaina de esa? La creatividad, Creatividad, a mí me daría la impresión que me estoy comiendo un gato. Pues, profe, porque Garfield lo asocian pues a comer, ¿no? Porque lo único que hace es comer, ¿no? Mm. Entonces, me imagino que por ahí va la vaina, ¿no? Ah, bueno, pues no habría. Esperemos Pues que, esperemos que uno no esté comiendo un gato de nadie, ¿sí o no? pues yo también espero que lo que me hayan traído no haya sido de gato. Esperemos que no. No, Pedro, lo que yo le quería preguntar era que usted me había dicho que había matriculado electrodinámica 2, pero que también tenía que matricular cuántica, pero que no matriculó cuántica porque tenía muchas de matemáticas. La pregunta que yo le quiero hacer es, ¿electrodinámica y cuántica son del mismo semestre o no? Electrodinámica y cuántica, la verdad es que no me acuerdo, pero creo que no, porque yo me atrasé en electrodinámica. Ah, ya, ya, ya. Entonces creo que uno ve electrodinámica 2 y al otro semestre, cuando la pase, tiene que ver cuántica 1. Ah, ok, sí, Pero eso tiene igual no, no sentido. es prerequisito, sino que yo no la metí, no metí cuántica porque digamos que la carga de horas de estudio está muy alta para mí. Eso es típico de la Unipamplona. Todos los estudiantes de Unipamplona eh, quieren masticar chicle y jugar cartas al mismo tiempo, ¿sí me entiende? Entonces yo he tenido estudiantes, por ejemplo, que tienen 8 materias. ¿Cómo es posible que un ser humano sea capaz con 8 materias? bueno, profe, mi límite son 7 materias y el semestre Ese pasado viví unas 8 materias. Pues ese es sí, Pedro, profe, ese es Pedro. No, 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 pero es que 7 materias, Oscar, es muchísimo. O sea, 7 materias. Yo, por ejemplo, como director de programa, lo que pasa es que Jorge no tiene, él no tiene esa competencia en la Universidad de Pamplona porque él, digamos, esa competencia, eh, esa competencia no existe, ¿cierto? Entonces, en la Universidad de Pamplona. Pero en algunas universidades, para uno matricular cierto número de materias, tiene que tener permiso del director de programa. Y por ejemplo, uno en donde yo estudié, yo con 5 materias estaba para volverme loco. Es que 5 materias, chicos, son 4 por 5, 20, son 20 créditos. Y 20 créditos implica que uno más o menos tiene que estudiar, más o menos, si uno es juicioso, implica que uno tendría que estudiar entre 60 y 80 horas por semana. Ustedes pueden, esto es lo que estipula el Ministerio Nacional de Educación con el concepto de hora crédito. Entonces vamos a mirar una cosa, por ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo, a ver, yo tengo 24 horas por 7 días, son 168 horas, y 8 por 7, 56, le voy a restar 56 horas de sueño. Me quedan 112 horas. Y si a 112 horas ustedes le quitan 80 horas, les quedan 32 horas, ¿cierto? Y si ustedes dividen 32 horas entre 4, les dan 8 materias. O sea que básicamente si ustedes tuvieran 5 materias, 4 por 3, 12, les quedarían 12 horas libres para ir al baño, para comer, ¿cierto? Si uno lo hace como el Ministerio Nacional de Educación lo exige. O sea, esto es una locura. Yo creo que una carga normal de 4 créditos sería 4 materias de 4 créditos y por ahí una o dos de un crédito. Laboratorio, ¿cierto? Que simplemente tengan que hacer el informe, que sea entre varios, etcétera. Pero 7 materias
para uno hacer las cosas como demanda el Ministerio de Educación. Entonces es una vaina que uno se la tiene que pensar. Yo me la pensaría mucho, pues, ¿sí o no? Simplemente quería hacer como esa pregunta. Sí, profe, por esa razón no metí cuántica. Y de hecho yo he hecho, más o menos cada semestre hago la tabla de mis horas de sueño, mis horas de comida y el estudio en la universidad y el estudio extra que tengo que hacer. Y al Sí, menos el no, no, semestre no. pasado, de lunes a viernes, no podía cumplir con eso, sino que me tocaba coger sábado y domingo. Sí, no, 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 hay que descansar. Y 12 horas no es suficiente por no descansar. Entonces yo me acuerdo que yo en la Juan universidad, David hablando de descansar. pues de todas formas yo descanso, porque uno descansa, o sea, todos los cuerpos descansan y hay que descansar, ¿sí o no? Entonces, pero, pero por ejemplo yo en la universidad, Omar, yo hice la cuenta cada semestre. Un semestre, el semestre que más estudié 72 horas por semana. Eso fue el semestre, eso fue el quinto semestre, cuando uno ve electrodinámica uno, teoría de circuitos uno, matemáticas especiales, que eso es como una física matemática, electrodinámica uno, circuitos uno, matemáticas especiales, electrónica, no, esa es en sexto, espero yo me acuerdo, o sea, eran 5 materias, pero bravísimas. Solamente con las 3 que les acabo de mencionar ya tiene uno, pues, para quedar aplastado. Electrodinámica, circuitos es muy duro en ingeniería, por lo menos en la UTP era una materia muy difícil. Matemática especial, después yo me acuerdo que más había en ese quinto semestre, que era termodinámica, y había otra ahí que yo en este momento no me puedo acordar. A ver, y sistemas lineales, uy, no, no, yo no sé uno cómo es capaz de hacer a 5 cosas al tiempo, ¿cierto? Entonces, eh, y en la UTP muchas materias de 4 créditos son de 6 horas, ¿cierto? Entonces ahí ustedes hagan la cuenta. Y estudié por semana más o menos como unas 72, 75 horas por semana, ¿cierto? Entonces, eso no aguanta. Digo, no, entonces hay que, y si uno ve que uno puede sacar una materia en menos horas, mejor, pero eso no implica que uno matricule otra materia más. Es una mala idea. Una reflexión que yo quería hacer ahí. Vamos a hacer una cosa para terminar. Nosotros hemos discutido ampliamente, por ejemplo, cómo calcular los parámetros de superposición de un vector, cómo calcular, por ejemplo, ayer habíamos discutido, o antier habíamos discutido que con el producto interior, entonces nosotros básicamente podemos calcular los coeficientes de Fourier, como ya lo habíamos hecho en las sesiones anteriores, pero digamos que esa forma para yo calcular, para evaluar los coeficientes de Fourier, eso obedece a un principio, ¿cierto? Que es el principio de la proyección ortogonal. Entonces, vamos a escribir acá una afirmación. ¿Sí? Afirmación. Profe, disculpe, dos preguntas. Dime. La primera es con respecto a el tema de los espacios. Tenemos el espacio, se me olvidan los nombres, bueno, los dos espacios en los cuales pues toman funciones y las mapean a números, ¿cierto? O sea, ¿son funciones vectoriales que las mapean a números? No, no, no. ¿Cuál espacio dices tú? ¿El del ket y el bra? Sí, profe. No, esas no son funciones, simplemente son puntos. Eso es un punto por ahí en abstracto que no está representado. Y cuando representas ese punto en una base discreta es un vector y en una base continua es una función. Profe, y la segunda es con respecto a la norma. Cuando nosotros hacemos la norma, por ejemplo, para un vector, eh, sí, sería para esta ecuación en donde se aplica la conmutatividad o es anticonmutativo hacer esto. No, acá todavía, como no hemos hablado de operadores, entonces todavía, digamos, las álgebras abelianas no lo hemos considerado, ¿cierto?
Entonces, por ejemplo, usted tiene una norma de un vector. Digamos que usted tiene esto. Usted tiene, por ejemplo, el ket. Un ket de alfa es, por ejemplo, una constante acá, que esto es coseno de teta medios por un ket 1 más e a la i phi por seno de teta medios por el ket 2, ¿cierto? Usted quiere hallar la norma de este vector en abstracto. Entonces, ¿qué hace usted? Usted calcula el bracket de alfa con alfa. Esto sería la norma al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? El bra sería coseno de teta medios, como es real, entonces no queda asterisco por el bra de 1, más e a la menos i phi, este sí es asterisco, queda negativo, por el seno de teta medios, por el bra de 2. Ahora, lo multiplicamos por el ket, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Esto quedaría de la siguiente forma. Esto queda acá como el coseno de teta medios por el ket de 1 más e a la i phi por el seno de teta medios por el ket de 2, ¿cierto? Esto queda como coseno cuadrado de teta medios por el bracket entre 1 y 1 más e a la menos i phi por e a la i phi es 1. Entonces queda seno cuadrado de teta medios por el ket de 2 por el bra de 2. Quedan unos términos cruzados, pero es que este y este son ortogonales, y este también son ortogonales porque son vectores base, y los vectores base son ortogonales, pero igual lo podemos hacer. Entonces puede colocar usted coseno de teta medios, seno de teta medios, por e a la i phi, el bracket entre 1 y 2, ¿cierto? Más coseno de teta medios, seno de teta medios, e a la menos i phi, por el bracket entre 2 y 1. Pero como esos son vectores base, son ortogonales y por lo tanto esta proyección de acá, este bracket entre vectores ortogonales es 0. Y son ortonormales también, están normalizados. O sea que esto es 1. Por lo tanto, esto queda como coseno cuadrado de teta medios más seno cuadrado de teta medios, esto es 1. ¿Eso qué significa? Que el bracket entre alfa y alfa, que es la norma de alfa al cuadrado en ese espacio particular, es 1. Por lo tanto, la norma de alfa es 1. O sea que alfa es un vector unitario, ¿cierto? Entonces, esto es como uno sacaría, digamos, la norma utilizando esa noción de los dos espacios. Diego, ¿sí me explico? Sí, profe, claro. Bueno, muy bien. Acá iba a escribir yo una afirmación. Entonces, pero escribamos la afirmación por acá. Afirmación. ¿Qué dice la afirmación? Entonces, dice que si f de t es aproximadamente igual a una constante c sub m por una función phi sub m de t, c sub m es el valor que minimiza el error cuadrático medio. Es el valor que minimiza el error cuadrático medio. Listo. Dado por el error cuadrático medio va a ser, es muy sencillo, esto es un error mean square error, ¿cierto?
Y esto va a ser igual a 1 sobre T2 menos T1, que es el intervalo en el que estoy representando la función por la integral entre T1 y T2 que multiplica a f de t menos c sub m por phi sub m de t al cuadrado de t. Entonces, este es el error cuadrático medio y lo que nosotros queremos argumentar es que ese valor de c sub m, que nosotros ya sabemos cuál es porque es la proyección de f sobre la base phi dividido la proyección de phi sobre phi, que eso es lo que venimos hablando desde hace ya unos días. Bueno, pero nosotros queremos demostrar que en efecto, si por ejemplo yo derivo, voy a derivar esto, digamos, voy a derivar esto con respecto a c sub m y lo voy a igualar a 0. Y si yo igualo esto a 0, entonces debo de obtener que c sub m es en efecto el producto interior de f con phi dividido el producto interior de phi con phi. Listo. Muy bien. Entonces, ahora yo podría hacer este procedimiento explícitamente. Entonces, ¿esto es qué? Que este valor C sub m, si surge de esta derivada igual a 0, es un valor que minimiza esta función. Y esto es lo que nosotros en optimización llamamos una función de costo o función objetivo. Función de costo o función objetivo. Esto en física, chicos, es en general en todo. Si usted sabe optimizar, usted consigue trabajo. Eso se los puedo garantizar, ¿cierto? En todo es súper importante saber optimizar, pero en física el problema de la optimización es un problema absolutamente clave, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes alguna vez se han preguntado por qué, por ejemplo, por qué la sal es un cubo de átomos de cloro y sodio intercalados en las esquinas, ¿cierto? ¿Por qué la sal en vez de ser un cubo, por ejemplo, no es un rombo? No es como algo así. La sal podría ser también así, sin ningún problema. Los que van a ver materiales este semestre van a descubrir a profundidad por qué la sal es un cubo y no son un conjunto de rombos, ¿cierto? La respuesta es la siguiente. Ustedes escriben la energía total en términos de la función de onda de los átomos de cloro y sodio, ¿cierto? Esto podría ser, por ejemplo, la magnitud del gradiente de la función de onda al cuadrado, ¿cierto? Más una constante g por la función de onda a la 4, más el hamiltoniano que depende de la función de onda, por ejemplo, ¿cierto? Podría ser como algo así. O más una vaina que depende de la función de onda, tiene que ser el hamiltoniano, pues, otra cosa, ¿cierto? Pues un gamma. Y ustedes lo que hacen acá es que hayan la variación de este funcional con respecto a la variación de la función de onda y lo hacen cero. Y esto les va a dar a ustedes cuáles son las posiciones de los átomos que minimizan esta energía. Así es como nosotros los físicos sabemos un cristal de material porque tiene una forma rómbica, cúbica, hexagonal, lo que sea, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces los procesos de optimización siempre van a estar ahí. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer en este caso? Entonces, por ejemplo, dado el error cuadrático medio, nosotros podemos proceder y decimos entonces la derivada parcial del error cuadrático medio
con respecto a C sub m, ¿cierto? Entonces básicamente sería igual a la derivada con respecto a C sub m de 1 sobre T2 menos T1 integral entre T1 y T2, ¿cierto? De f de t menos C sub m por phi sub m de t todo al cuadrado, ¿cierto? Bueno, muy bien. De t. Listo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, pues básicamente yo puedo calcular acá la derivada, entonces esta vaina me va a quedar como de esta forma. Entonces, es un procedimiento muy sencillo porque lo estoy haciendo como si estuviera aproximando. Yo estoy aproximando esta función mediante una sola función base, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros tenemos es una superposición de funciones base. Entonces, eso sería un poquito más complicado, pero eso lo hacemos mañana. Simplemente acá les quiero mostrar la generalidad de este procedimiento de optimización. Entonces acá, ¿cómo queda esto? Me queda como 1 sobre T2 menos T1, integral entre T1 y T2 por la derivada con respecto a C sub m, de esto al cuadrado, que sería f al cuadrado menos 2 veces C sub m f de t por phi sub m de t, más C sub m cuadrado por phi al cuadrado sub m de t de t, ¿cierto? Cuando calculo la derivada con respecto a C sub m, esto me queda como 1 sobre T2 menos T1, integral entre T1 y T2. Me queda acá entonces este primer término sería menos 2f de t por phi sub m de t, porque estoy derivando con respecto a este valor C sub m de t, más 2 veces C sub m, ¿cierto? Por phi sub m al cuadrado de t, por diferencial de t, ¿cierto? Y esto tiene que ser igual a 0. Ahora, si esto es igual a 0, entonces, ¿esto qué implica? Yo puedo cancelar estos dos de acá, ¿cierto? Y me quedaría que menos 1 sobre T2 menos T1, integral entre T1 y T2 de f de t por phi sub m de t de t, más, como este es constante en el tiempo, lo puedo sacar de esa integral, más C sub m por 1 sobre T2 menos T1, integral entre T1 y T2 de phi sub m al cuadrado de t por dt, ¿cierto? Esto es igual a 0, ¿sí o no? ¿Esto qué implica? Yo puedo despejar C sub m si divido ambos lados. Paso este término para el lado derecho como positivo y divido ambos lados por este otro término de acá. Entonces así C sub m queda como 1 sobre... Bueno, realmente este término de acá y este término de acá se pueden cancelar también, ¿cierto? O sea que quedaría como la integral entre T1 y T2 de f de t por phi sub m de t dt dividido la integral entre T1 y T2 de phi sub m al cuadrado de t por diferencial de t, y esto no es otra cosa que el producto interior de f con la base dividido el producto interior de la base consigo mismo, ¿cierto? Esto en el caso de que la base sea real. Si es una base compleja, no importa, queda exactamente lo mismo, sino que esto queda como la magnitud, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, esto es resultado de un proceso de optimización, es decir, de derivar el error cuadrático medio de la representación, igualarlo a 0 y hallar los coeficientes C sub m. La pregunta que nos tenemos que hacer para el día de mañana es la siguiente: ¿qué sucede? ¿Qué sucede con el caso
de la serie de Fourier. ¿Qué caso es ese? Ese caso sería donde f de t, por ejemplo, sería a sub 0 medios, ¿cierto? Más la suma desde m igual a 1 hasta más infinito de a sub m coseno de m omega sub 0 t más b sub m seno de m omega sub 0 t. Entonces, para yo resolver esta pregunta, para yo hallar la, la proyección ortogonal de f de t sobre cada una de sus bases y minimizar la función de error de forma tal que pueda hallar cada uno de estos coeficientes de acá. Entonces yo voy a considerar un caso general. Entonces, caso general donde f de t se puede escribir como la sumatoria desde m igual a 1 hasta un número de funciones base n de c sub m por phi sub m de t. Entonces acá ya tengo una suma. Esta sumatoria va a cambiar mucho la función de error, porque ya voy a tener muchos coeficientes ahí dentro de la función de error, ¿cierto? Entonces así la función de error para esto quedaría, digamos, ligeramente diferente. Mañana la vamos a escribir. Es más, la podemos escribir acá de una vez, como para que ustedes vayan pensando en ese tema. Entonces el error cuadrático medio en ese caso sería 1 sobre T2 menos T1 integral entre T1 y T2, ¿cierto? De f de t menos la sumatoria desde m igual a 1 hasta n de c sub m por phi sub m de t, ¿cierto? Todo al cuadrado por diferencial de t. ¿Cierto? Entonces, hay varios retos. Digamos que si uno no ha hecho esto nunca, pues hay varias cuestiones importantes en las que uno se tendría que fijar, una de las cuales es cómo elevar una sumatoria al cuadrado, ¿cierto? Si ustedes nunca han elevado una sumatoria al cuadrado, eh, digamos que hay que hacer esto por lo menos una vez. Ya después entonces miramos cómo se hace bien, listo. Bueno, chicos, entonces vamos a derivar acá mañana, entonces derivamos el error cuadrático medio con respecto, por ejemplo, a C sub J. Y entonces esto sería la derivada parcial con respecto a C sub J, una J que sea diferente de M ¿de quién? De 1 sobre T2 menos T1, integral de T1 a T2, de f de t menos la sumatoria es de m igual a 1 más infinito, de c sub m por phi sub m de t al cuadrado por dt, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer. Listo. Bueno, muy bien. Y de ahí entonces vamos a mirar cuáles son o cuál es el valor que tienen los coeficientes c sub m que minimizan ese error cuadrático medio, ¿cierto? Entonces, realmente cuando nosotros habíamos calculado los coeficientes de Fourier la primera vez que lo hicimos con proyecciones, proyectábamos f sobre la constante, f sobre el coseno, f sobre el seno, lo que estábamos haciendo era un proceso de minimización, ¿cierto? Esto en teoría de la representación se conoce como el teorema de la proyección ortogonal. Listo. Y está relacionado con la minimización. Bueno, chicos, entonces ya el día de mañana continuamos con esto. Les deseo una feliz noche. Mañana nos vemos a las 7. Yo ahorita voy a avisar por el grupo. A las 7 de la noche, listo. Bueno, muchas Listo, gracias. profe. Feliz noche. Listo, Igualmente, profe. profe. Hasta luego. Muchas gracias. Igual, feliz noche a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Juan. Listo.